La pregunta es, ¿de dónde el judaísmo normativo saca este concepto de que Elohim, el Eterno, el Todopoderoso, no puede manifestarse en carne? ¿Dónde se basan, dónde se fundamentan y por qué se ha arraigado tan profundamente este pensamiento? Pues quiero llevarlos hacia el Talmud. Es en el Talmud donde se basan para hablar este asunto de que es imposible que el Eterno se pueda manifestar en carne. En el Talmud explica Moshe ben Maimón o Maimónides, que es un filósofo judío que vive entre el año 1135 a 1204 después de la venida del Mashiach. Él fue un filósofo judío medieval cuya obra marcó profundamente los contornos del judaísmo. El escritor ha desarrollado dogmas que se repiten siglos y siglos por los judíos de todo el mundo, sin investigar más profundamente algunas cuestiones a la luz del Tanaj. Los conocedores del judaísmo saben que los principios en los cuales se basa el judaísmo, los principios de la fe, son 13. En el mundo judío, estos 13 principios fueron engendrados por Maimónides, él fue el que... Y el tercero de estos 13 principios prescribe el Elohim, o el Elohim no tiene forma corpórea y no tiene cuerpo. Es de aquí que se basan para defender algo que el Tanaj habla de manera totalmente diferente. El Elohim no tiene forma corpórea, no tiene forma humana, él no tiene cuerpo. Entonces, según el judaísmo normativo, la asertiva que les estamos presentando, según ellos, sería imposible que el Eterno asumiera eventualmente la forma humana, con base en este principio que es reputado como auténtica declaración de fe o dogma del judaísmo. Los judíos normativos critican a los discípulos de Yeshua, a nosotros los discípulos de Yeshua, debido a las siguientes premisas. Primero, la premisa mayor: según el judaísmo, Adonai no tiene forma corpórea y no tiene cuerpo, según Maimónides, siendo imposible presentarse como hombre. Segundo, una premisa menor: los emisarios del Brit Hadashah dicen que Yeshua es Adonai, Elohim, el mismo, en carne, o sea, Elohim manifestado en un cuerpo. Y tercero, la conclusión: los Talmidim de Yeshua, según ellos, según el judaísmo normativo, estamos equivocados, pues promovemos la enseñanza de que Adonai puede asumir una forma corpórea. Nosotros hablamos que Adonai fue manifestado en la carne, que Adonai se hizo hombre en la persona de un Yehudí llamado Yeshua. Esta conclusión, según ellos, es errónea si se enfrentan adecuadamente con la escritura. Si la primera premisa es incorrecta, entonces la conclusión seguirá el mismo destino. De hecho, vamos a demostrar a fondo que a la luz del Tanaj, Elohim puede manifestarse en varias maneras, incluyendo la carne, como hombre, en Yeshua HaMashiach. Vamos a considerar a Elohim Echad. Elohim es Echad, Él es uno, único, según Devarim de Deuteronomio 6:4, según Yohanan o Marcos 12:29. Segundo, el Padre es Elohim, Bereshit, Génesis 1:1, Isaías 63:16 y 64:7, o en las versiones cristianas 64:8.
Yeshua HaMashiach es Adonai, es Elohim. Isaías 9, 5 al 6, Isaías 9, 6, 7, Yohanan, Juan 1, 1 y 14. Textos arameos que podemos leer también: Filipenses 2, 9 al 11, Primera de Corintios 8, 6, Primera de Corintios 12, 3, Colosenses, Colosía 3, 24, Romanos 9, 5, Romanos 14, 9, Lucas 2, 11, Masheha Shelihim, Hechos 10, 36, Primera de Corintios Aleph 12, 3, Revelación Jasón 2, 20, 22, 20, entre otros innumerables textos en arameo que repiten que Adonai, Elohim, es María, es Adonai Elohim. María es el título para el Eterno en el arameo. El Ruach HaKodesh es Elohim, Bereshit 1:2, Isaías 63, 1:11 y el Salmo 51 del 1 al 11. Adonai es uno, es Ejad, y se revela a los hombres por Kenumej. Esta palabra Kenumej es que Él se revela por la palabra, por manifestaciones, esencias, naturalezas, aspecto, cualidad, sustancia. El Padre en el Hijo manifestado por el Ruach HaKodesh. No son tres, es uno con diferentes manifestaciones, esencias, naturalezas, aspectos, como está en Hebreos 1:3 y segunda de Corintios 13:13. No son tres. Y nosotros creemos y defendemos y predicamos y anunciamos que Adonai es uno, pero se manifiesta por varias Kenumej. Aunque Él es uno, tiene varias manifestaciones. Tres que se repiten en el Brit Hadashah y se repiten también en el Tanaj. Es un Elohim que tiene muchas manifestaciones. Él es todopoderoso. Todas las afirmaciones expuestas son verdaderas y se basan en el Tanaj, que prevé expresamente la idea de emanaciones plurales del Eterno, incluyendo el Padre, el Hijo, el Ruach, entre otras manifestaciones, como fue el caso cuando sacó a los hijos de Israel de Egipto, manifestado en una columna de fuego, en una nube, manifestado en una roca, manifestado de muchas maneras. El Brit Hadashah en arameo dice en muchas citas que Yeshua es Adonai, que Yeshua es María. Textos como Filipenses 2:11, Lucas 2:11, Masheha Shelihim, capítulo 10, Primera de Corintios 8:6, 2:3, Colosenses 3:24, Romanos 9:5, 14:9, Revelación Jasón 22:20 y muchos otros que hablan que Adonai es María, Yeshua. El mismo título se aplica tanto para el Eterno como para Yeshua en estos textos arameos. Los Targum explican que la palabra Memra de Adonai es el propio Adonai. Inferimos de esto que Yeshua es la manifestación de Adonai, que se llama Milta en arameo. No tiene una traducción al inglés. Esta palabra Milta es la que significa palabra, manifestación, esencia. Y está en Yohanan 1:1 y también en Revelación 19:13. El Zohar, Sefer Yetzirah y Sefer Ba'ir, obras fundamentales de la Kabbalah, que son en unísono hacia el Ein Sof, hacia el infinito, presenta el mundo actual a través del Sefirot. Y los tres pilares eternos, según ellos, también se llaman Padre, Ruach y Ben, Hijo. Estos no son tres personas, sino tres emanaciones de Adonai, del Ejad. Muchos
cuando hablan de idolatría, creen que estamos nosotros hablando de uno, de dos, de tres Elohimes, pero no es así. Nosotros como creyentes en el Mashiach, en Adonai Elohim, creemos en un solo Elohim Echad, que tiene varias manifestaciones. La idolatría tiene que ver con creer en más de un Elohim, creer en el dualismo, creer en el triteísmo. Eso es idolatría. Pero creer que Elohim es Echad, que Él es uno con varias manifestaciones, eso no es idolatría. Que Adonai se haya hecho hombre, no es idolatría. Que un hombre llegue en algún momento a convertirse en Elohim, en Dios, eso es idolatría. Nunca hablamos de que un hombre algún día en la historia se haya hecho Elohim. Lo que habla el Tanaj, lo que habla el Brit Hadashah, es que el eterno Adonai Elohim tomó forma humana, y esto no es idolatría. Los testimonios de antiguos rabinos que ratifican manifestaciones plurales del Eterno, incluyendo que el hijo de Yah, el hijo de Adonai, es Adonai mismo. Testimonio de los primeros creyentes señalando la idea de que Yeshua es el Eterno, viene del pensamiento judío y es representada inicialmente por la creencia de la gran mayoría de los creyentes en el Mesías, tanto judíos como gentiles. Solamente en un momento posterior se unió la doctrina de la Trinidad dentro de la nueva religión instituida por los hombres, el cristianismo. La doctrina de la Trinidad tiene su origen en el paganismo grecorromano y nunca representó la creencia original de los primeros discípulos de Yeshua. Para ellos creer que existen tres personas, que existen tres dioses, eso es politeísmo y eso es idolatría, lo que es abominable a los ojos del Eterno, que es Echad. El concepto de que Yeshua no es Adonai, sino solo un ser creado por el Eterno y por lo tanto menor que Él, tiene sus raíces en la mitología pagana, que se utiliza para el panteón de los dioses, en la que junto a Dios Padre existe un Dios Hijo, un dualismo. Pensar en Yeshua como un ser creado superior a los ángeles e inferior a Adonai equivale a presentarlo como un subdios, un semidios, lo cual es totalmente extraño al pensamiento israelí del primer siglo. Para los judíos creyentes, Adonai es uno. Todos defendemos que Adonai es uno, todos proclamamos que Adonai es uno, y Yeshua es la manifestación del Eterno en carne, es la manifestación del único Elohim Echad. No estamos hablando de que hay otra persona, es la manifestación de Adonai, de Elohim. Ahora llegando el momento entonces de que nosotros podamos invalidar las enseñanzas de Maimónides con la ayuda del mismo Talmud, que es considerado divinamente inspirado por el judaísmo normativo, por el judaísmo ortodoxo. Nosotros no estamos de acuerdo con este pensamiento. Creemos que el Talmud muchas veces relata hechos históricos dotados de veracidad. Por lo tanto, merecen ser resaltados pasajes que prueban la manifestación de Adonai en forma humana. Hay en el Talmud un debate sobre el servicio del Cohen Gadol, del sumo sacerdote en Yom Kippur. Se trata de un debate entre los Sedukim, los saduceos, y los rabinos sobre lo que el Cohen Gadol debería hacer primero: poner el incienso sobre las brasas y luego entrar en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, o entrar primero en este y luego encender el incienso. Se dice que un saduceo intentó adoptar el procedimiento de acuerdo con su propio modo y terminó siendo exterminado por un ángel. Eso está en el Talmud Babli, en Yombla 19b, y Talmud Jerusalmi en Yoma 1.5. En el Talmud Jerusalmi, los alumnos del rabino Abaú le preguntaron cómo un ángel logró estar dentro del lugar santísimo, una vez que ellos habían aprendido que solamente Adonai y el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, entran en el Kodesh HaKodashim. O sea, ni siquiera los ángeles tenían permiso para entrar en aquel lugar.
Entonces el rabino Abahú respondió que esta regla solo se aplica cuando el servicio a Adonai era presentado correctamente y no cuando era realizado de manera errónea. Más adelante el Talmud de Jerusalén cuenta la historia de Shimon HaTzadik, que sirvió como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, y dijo que no sabía cuándo iba a morir. Por 40 años Shimon HaTzadik sirvió en Israel como sumo sacerdote. En su último año, él dijo al pueblo: este año voy a morir. Ellos le preguntaron: ¿cómo sabes? Él respondió: todos los años cuando entré en el lugar santísimo, había un anciano vestido de blanco, envuelto de blanco, que vino conmigo y luego me dejó. Este año él entró conmigo, pero no me dejó. Ellos preguntaron al rabino Abahú: ¿no dice que ningún hombre entra en la tienda del encuentro cuando entra? ¿Incluso aquellos que se llaman hombres o ángeles? Él les replicó diciendo: yo dije que era un hombre o un ángel. Yo dije que era Hakadosh Baruj Hu, el santo, bendito sea él. En la historia transcrita narrada por el rabino Abahú, el sumo sacerdote Shimon HaTzadik, él encontraba en el lugar santísimo un anciano vestido de blanco. Este anciano no era un hombre o un ángel, sino era el propio Adonai Elohim Sebaot. Entonces es claro que Shimon HaTzadik encontró a Adonai en forma humana, como un anciano vestido de blanco, y este episodio fue relatado por el rabino Abahú, que creía que Adonai se presentaba como hombre. Este pensamiento es atestiguado por el rabino David Sedley. Al parecer el rabino Abahú cree que Elohim puede tomar forma humana. Rabbi Abahú y Ramban tercera y Car. Al hablar sobre la caída del rey de Ashur, sobre el rey de Asiria, Sennacherib, el rabino Abahú afirma: el santo Adonai, bendito sea, apareció ante él, Sennacherib, como un anciano y dijo, esto está en el Talmud babilónico, Sanedrín 95b. Una vez más verificamos que el Talmud atestigua que Adonai sí se manifestaba como hombre. El rabino Aryeh, Kaplan, cabalista, enseña que no es correcta la idea de que Adonai no pueda manifestarse como un hombre. Por lo tanto, es el judaísmo normativo ortodoxo que rechaza la posibilidad de que Adonai haya tomado forma humana. El Manual del Pensamiento Judío, volumen 1, capítulo 2, sección 4. Es importante subrayar que el rabino Abahú, a pesar de creer en la posibilidad de que Adonai se manifestase como hombre, no reconoció a Yeshua como el Mashiach, lanzándole palabras ofensivas. No obstante, las acechanzas contra Yeshua expresan exactamente cómo el Mashiach era visto por los creyentes. Imputaciones dirigidas a Yeshua, a pesar de no mencionar expresamente su nombre. El rabino Abahú dijo: si un hombre dice yo soy Elohim, él es un mentiroso, o es Elohim. Si él dice yo soy el hijo del hombre, o sea, solo hombre, al final la gente se reirá de él. Si él dice yo subiré al cielo, él dijo, pero no lo hará, aunque el Brit Hadashah testifica este hecho. Esto que habló el rabino Abahú, esto está en el Talmud Jerusalmi, Ta'anit 65b. Las tres asertivas se extraen explícita o implícitamente de los textos mesiánicos del Brit Hadashah. En Yohanan 1.1 y 1.14 habla que Yeshua es Elohim. En Yohanan Marcus capítulo 62 dice que él es el hijo del hombre. Y en Yohanan Marcus 14.62 que él subiría al cielo. Luego se desprende que el rabino Abahú está criticando la idea de que Yeshua es Elohim, lo que fue predicado por el Mashiach y difundido por sus talmidim en el primer siglo. Giza Robert
Travers Herford dice que el rabino Abbajú vivió en Cesarea al final del tercer e inicio del cuarto siglo y tuvo muchas discusiones doctrinales con los seguidores del Mashiach de esa era. Por lo tanto, el pasaje citado es un reflejo de estos conflictos. Cristianismo en el Talmud y el Midrash, Nueva York, por Roberto Travers Herford, página 62. Entonces se deduce que los seguidores del Mashiach enseñaban que Yeshua es Elohim, los seguidores del Mashiach, y por eso estas refutaciones que presenta este rabino. Y este fue el motivo del menoscabo lanzado por el rabino Abbajú. Hay en el Talmud una discusión entre los rabinos y los seguidores del Mashiach, siendo que estos últimos eran llamados de herejes, de minim. Ustedes saben que el Talmud se escribió también en la era en la que se redacta el Brit Hadashah. Por lo tanto, Talmud y Brit Hadashah son contrarios, se oponen el uno al otro. El Brit Hadashah manifiesta y defiende a través de todos sus escritos que Yeshua es Elohim, mientras que el Talmud trata de negarlos, aunque hay muchas porciones del Talmud que verifican, que afirman que Elohim se manifestaba como hombre aún en el Mishkan, aún en, como ya leímos anteriormente, por sus opositores. Entonces afirman los creyentes del Mashiach que Adonai puede manifestarse de varias formas. El único Adonai, Elohim Echad, él puede manifestarse debido a su poder de varias maneras, incluso como el Mashiach, que es la más grande y la más controversial de todas las manifestaciones del Eterno. Para defender este punto de vista, los creyentes del Mashiach usaban varios pasajes de las Escrituras en que Adonai habla en plural, comprobándose que el Mashiach sería una emanación de Elohim. Por otro lado, ya que los rabinos fariseos no creían en Yeshua, negaban la posibilidad de que Adonai se manifestara de varias maneras. Se cita el pasaje del Talmud destacándose que esta obra fue escrita por los rabinos que no reconocieron a Yeshua como el Mashiach. Todos los que reconocieron a Yeshua como el Mashiach, pues fueron los que compilaron todo el Brit Hadashah. Razón por la cual las críticas lanzadas contra los creyentes del Mashiach deben ser vistas con reserva. Al leer el texto colocaremos interpolaciones entre corchetes, indicando las tesis de los creyentes del Mashiach de que los textos en plural comprueban que Adonai se manifestaba de diversas maneras, así como la tesis de los rabinos de que Adonai no tiene la capacidad para producir varias emanaciones. ¿Cuáles son entonces estos textos? Rab Jonathan dijo, en todos los pasajes que los minim, como ellos llaman a los creyentes en el Mashiach, o herejes, como ya vimos anteriormente, entonces en todos los pasajes que los minim, que los creyentes en el Mashiach como Elohim mismo, no solamente es creer en el Mashiach como un hombre, sino creer en el Mashiach como Elohim mismo, tomaron como base para su herejía su refutación como sigue. ¿Qué creían los creyentes en el Mashiach? Por lo tanto, nosotros, verbo en plural, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Bereshit 1:26. Los rabinos y Elohim creó al hombre, verbo en singular, a su imagen. 1:27. Los creyentes en el Mashiach. Ahora pues descendamos, verbo en plural, y confundamos allí su lengua. Bereshit 11:7. Los rabinos y el Adón descendió, verbo en singular, para ver la ciudad y la torre. Bereshit 11:5. Los creyentes en el Mashiach, debido a que Elohim no fueron revelados, plural, a él. Bereshit 35:7. Los rabinos, el Elohim, que me, en singular, respondió en el día de mi angustia.
Creyentes en el Mashiach, pues, ¿qué gran nación hay que tenga tan cercanos, plural, Elohim? Los rabinos, Adonai nuestro Elohim, es en singular para todos los que le invocan. Devarim 4:7. Los creyentes en el Mashiach, ¿qué otra nación en la tierra es semejante como tu pueblo, como Israel, a quien Elohim, plural, redimió como un pueblo para sí mismo? Segunda de Shemuel 7:23. Creyentes en el Mashiach, hasta que fueron puestos tronos, plural, y el anciano se sentó. Daniel 7:9. Los rabinos, porque estos tronos son necesarios, plural, para enseñar lo dicho de el Rabbi Jonatán, a saber, el santo bendito sea él, no hace nada sin consultar a su corte celestial, literalmente familia. Pues está escrito, la orden es emitida por decreto de los centinelas y la sentencia anunciada por la palabra de los santos. Daniel 4:14. Los rabinos, ahora que sea satisfactoria para todos, otros versos, pero ¿cómo explicar hasta que fueron puestos tronos? Plural, Daniel 7:9. Un trono era para sí y otro para David, el Mashiach, el ungido. Aunque fue enseñado, un trono era para sí y otro para David. Esta es la visión de Rabino Akiva. El rabino Yosef le protestó a Akiva: ¿cuánto tiempo vas a profanar la Shejina, la presencia de Adonai? En vez de eso, un trono para la justicia y otro para la misericordia. ¿Acepta esta respuesta o no? Ven y escucha. Se le enseñó, un trono es para la justicia y el otro para la misericordia, que es la visión de Rab Akiva. Le dijo Rab Eleazar, Azariah, Akiva, lo que tiene que ver con Agadá le limita a el estudio de la Negaim o Olot. Pero uno era el trono, el otro un banquito, un trono y un asiento y un taburete para apoyar los pies. Isaías 66:11. Eso está en el Talmud Babli Sanedrín 38b. En suma, los creyentes en Mashiach creemos que el Todopoderoso, creemos que el Eterno es Ejad, uno, pero nos valemos de textos en que Adonai habla en plural para justificar que Elohim se manifiesta de formas diversas, el único Ejad, no que hay varios Elohimes, sino que es uno que tiene muchas manifestaciones, siendo el Mashiach una emanación, una manifestación de Adonai. En cambio, los rabinos se valen de pasajes en singular para tratar de combatir la doctrina de los verdaderos creyentes en el Mashiach. Ahora, todos estos pasajes en singular para combatir la doctrina, eso combate la doctrina idolátrica del dualismo, del triteísmo. Pero nosotros como creyentes en el Mashiach no estamos creyendo en uno ni en Dios, en dos Elohim. Nosotros creemos en uno, y que Yeshua es una de las manifestaciones, de las muchas manifestaciones del Eterno, que es totalmente diferente, y tal vez muchos no han entendido este punto de vista, que ha sido el punto de vista aún descrito en el Tanaj y en el Brit Hadashah. Entonces, quienes creemos que Él es el mismo Elohim, hecho un hombre Yehudi, nacido de casa de Judá. Además, explican los emisarios de Mashiach que los tronos mencionados en Daniel 7:9 se refieren a las emanaciones del Eterno como Elohim y como Yeshua HaMashiach, ya que los rabinos negaban que Yeshua era el Mashiach. Pasaron a explicar que un trono sería para la justicia y otro para la misericordia, o uno para el Eterno y otro para servir de estrado, de banquito para sus pies. ¿Cuál es la conclusión? De todos los datos hasta ahora expuestos, se puede afianzar lo siguiente. El Talmud afirma que Adonai apareció como hombre al sumo sacerdote Shimon HaSadik en forma de un anciano vestido de blanco. El rabino Abajú enseña que Adonai se manifestaba como hombre, tanto que apareció a Sennacherib como un anciano de días.
quien es el Mashiach en resurrección, como se revela en el capítulo 1 de Revelación. Los dos hechos anteriores demuestran que Maimónides y los judíos ortodoxos están totalmente equivocados al afirmar la imposibilidad de Adonai manifestarse como hombre, sabiendo que Él es el Todopoderoso. Después de todo, ¿hay algo imposible para Adonai? ¿No es Él el Todopoderoso? El rabino cabalista Aryeh Kaplan enseña que decir que es imposible que Adonai se presente como hombre es una idea incorrecta, según el antiguo judaísmo. El rabino Abajú criticó a Yeshua y sus creyentes en virtud de que fue el primero en autodeclararse: yo soy Elohim. El Talmud apunta que los primeros creyentes defendían que Yeshua es una emanación de Adonai Elohim, fundamentándose en los diversos pasajes bíblicos en que Adonai está ligado a verbos en plural. Por lo tanto, el concepto de la encarnación de Adonai no es fruto de la invención romana, como propagan los necios, sino que forma parte de la milenaria tradición judía que fue incorporada por el Brit Hadashah, por el Nuevo Testamento. Este punto indiscutible fue tratado por Daniel Boyarín, judío ortodoxo y profesor de Talmud de la Universidad de California. Aunque no creía en Yeshua como el Mashiach, Boyarín enseñó que la idea de la encarnación de Elohim forma parte del antiguo pensamiento semita, y por tal razón muchos judíos simplemente han aceptado a Yeshua como Elohim. Los evangelios judíos, la historia de Cristo judío, 2012, página 6. Eso está ahí registrado. Entonces, mis amados hermanos, con esta tesis, con esta defensa que estamos presentando, nosotros como creyentes en el Mashiach creemos que Yeshua es nuestro Elohim, que Él es Elohim manifestado en la carne. Nuestro Elohim, nuestro Adonai es el Todopoderoso y Él tiene muchas manifestaciones. Rechazamos rotundamente la idea y la doctrina del dualismo, de creer que Adonai es uno y el Mashiach es otro. Y también rechazamos la Trinidad, tres dioses. Eso tampoco es del Tanaj, eso tampoco es del Brit Hadashah. Lo que el Brit Hadashah enseña es Adonai haciéndose hombre, Adonai siendo un hombre de nombre Yeshua, nacido en el Lejen, de madre judía, no de hombre, porque él fue engendrado por el Ruach. Y como dice Lucas 2 y los versos que les propusimos para que los lean, aún les presentamos el material para que ustedes mismos lo puedan leer, que ustedes confronten las escrituras, lean todos estos pasajes y no dejen torcer su fe tan fácilmente. Yeshua es Adonai, Yeshua es Elohim, como está registrado en Filipenses 2. Toda lengua confiese que Adonai es Marjá en arameo, que Adonai es el Eterno, que Yeshua es el Eterno, que Yeshua es Adonai. Shalom, mis amados hermanos.